Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. Tras el paso por las elecciones el pasado mes de mayo, irrumpieron con más o menos fuerza en el panorama político, tanto nacional como autonómico y local, dos fuerzas políticas. Una de ellas ha sido Podemos. Aquí en nuestra tierra, en Castilla y León, se ha configurado como la tercera fuerza política en el Parlamento autonómico con 10 procuradores. Esta noche en el programa nos acompaña su portavoz en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar durante estos próximos minutos, señor Fernández, de toda la actualidad que concierne tanto a nuestra tierra como a su propio partido político. Y la primera cuestión va precisamente acerca de una cuestión interna que tiene Podemos en Castilla y León. Ya conocimos hace unas fechas la dimisión del número 2 de Pedro del Palacio por un asunto de tocamientos a una menor producido hace más de una década, cuando él también era menor de edad. Usted ha dicho en numerosas ocasiones, le hemos escuchado decir, que su dimisión es un gesto que le honra, siendo el número 2 de la formación aquí en nuestra tierra. Pero yo quería preguntarle, ¿qué repercusiones va a tener para la formación de Podemos en Castilla y León todo este asunto? Bueno, pues yo creo que es un tema que políticamente no tiene más recorrido. Pedro de Palacio presentó su dimisión el mismo día que esa información salió a la luz. Él explicó en un comunicado sus motivos y yo creo que ahí políticamente se acaba la cuestión. ¿Repercusiones? Yo espero que no tenga mayor repercusión. Evidentemente, a nivel organizativo nos vamos a tener que reorganizar porque era una persona con peso en nuestra organización, pero más allá de eso, yo creo que vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y no creo que tenga más incidencia. Pero de cara a la ciudadanía, con los valores, con la propuesta de regeneración que ustedes están haciendo, que quieren impulsar en la política de nuestra tierra, ¿qué imagen puede dar todo este asunto? Pues la imagen de una persona que dimite inmediatamente, que salta una noticia que puede perjudicar a su partido, y la dimisión se produce y se facto. Vamos a conocer más cuestiones de la actualidad con Pablo Lago, con Luis Huerga, director del Mundo de Castilla y León y de informativos de Radio Castilla y León. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí tienen a Pablo Fernández para preguntarle todas las cuestiones que... No, yo, por aprovechar y zanjar el asunto del que hablabais, ya que habéis entrado con esa brusquedad en el asunto político, hombre, yo creo que la repercusión que tiene fundamental es una cuestión. No sé si han dado cuenta ustedes en Podemos y en otro grupo que es Ciudadanos, ¿no? No sé si ha sido esto un pequeño baño de humildad hacia ustedes, ¿no? Es decir, cuando llegaron ustedes a las instituciones, recuerdo que una de las frases, las colectivas que usaron fue que por fin llegaba gente trabajadora y honesta a las instituciones para cambiar un poco ese rumbo político que pedía la sociedad. Las instituciones están llenas de gente honesta y trabajadora y, como en todos los sitios, hay deshonestos, pillos, pilluelos, gamberros, golfos y delincuentes, como en todos, yo creo, organizaciones y en todos los órdenes sociales de la vida. Yo no sé si esto les ha servido precisamente para tener un pequeño baño de humildad, en el sentido de que se han visto que han tenido que aplicarse su propia y excesiva, seguramente, moralidad con la que han llegado a las instituciones y al programa político, se lo han tenido que aplicar a sí mismos. Y lo dice quien no está de acuerdo de que el procurador que ha dimitido haya tenido que dimitir, porque uno cree en la rehabilitación y la regeneración de las personas en la sociedad. Hablamos de un caso muy grave, que es un caso de violencia sexual cometido una niña, pero es verdad que es cometido hace muchos años, cuando la persona era menor, y que incluso yo, en cualquier caso, eso es un planteamiento mío, ¿no? Pienso que la gente tiene derecho a rehabilitarse. Lo que pasa es que ustedes, a los otros partidos, los partidos que llaman ustedes clásicos o casta, como el Partido Popular y el PSOE, no les permiten esa posibilidad de la rehabilitación, ¿no? Y no sé si a lo mejor han sido ustedes víctimas de su excesiva moral, esa moral que le quieren aplicar al resto a una altura, aunque cuando le toca a ustedes tienen dudas, porque también es cierto que no fue ipso facto la dimisión. Es más, hay un comunicado registrado de Pedro el procurador, donde inicialmente argumenta y se excusa con la idea de no dimitir. Es verdad que se produce con mucha rapidez, ustedes tienen mucha agilidad política, su partido y su formación, él se va y evita que lo que ha sido un caso, un suceso, una noticia muy puntual de un par de días, no esté en el candelero político constantemente y durante más tiempo, causándoles una sangría seguramente a ustedes en estos tiempos. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que nosotros somos tremendamente humildes y somos conscientes que el ejercicio de la política es complicado.
pero yo no creo que haya sido una cura de humildad o un baño de realidad, porque, insisto, nosotros somos plenamente conscientes de que cometeremos muchos fallos, de que muchas veces nos tropezaremos y de que cometeremos errores, pero desde luego estoy convencido de que el código ético del que nosotros nos hemos dotado desde el inicio de nuestra andadura política es mucho más eficaz que el que tienen otros partidos políticos. Y en este caso se ha visto. Pedro de Palacio, esta persona, ha dimitido inmediatamente. Han podido transcurrir 2-3 horas desde que esa noticia saltó a la palestra, y yo creo que él, a partir de ahora, los pasos que tenga que dar los debe dar al margen del foco mediático y ya ajeno a Podemos, ya que ha dejado todos sus cargos, tanto orgánicos como políticos. Yo también comparto hasta cierto punto la reflexión de que quizá el pecado de Podemos en este caso, pero también de algún otro partido nuevo, ha sido la excesiva contundencia con la que ha irrumpido en el debate político con cuestiones de irrefutabilidad, intachabilidad y cuestiones de estas que, bueno, en determinados momentos se puede volver en contra. Yo no sé si también existe el pecado de la novedad, en el sentido de que, claro, hasta que Podemos en este caso conforme un equipo, digamos, sólido, este tipo de situaciones pueden llegar a pasar, pero supongo que también hay un periodo de aprendizaje. Que sucedan este tipo de casos sirve también para que Podemos intensifique de alguna forma esos mecanismos que pueda llegar a tener de control de quién tiene que estar ahí y quién no. Yo creo que las herramientas de las que nos hemos dotado en nuestra asamblea fundacional, la asamblea de Vistalegre, creo que son adecuadas y creo que están funcionando. Evidentemente, la construcción de una organización que está en condiciones de poder ganar las elecciones generales y que únicamente han transcurrido 1 año y medio es complicado. Una organización así no se crea sin dificultades, no se crea sin problemas. Nosotros nos hemos ido adaptando. Además, sabéis que todos nuestros cargos, tanto orgánicos como políticos, todos se eligen por primarias, se eligen directamente por la ciudadanía, y evidentemente ese proceso de construcción de una organización política de este cariz es complicado, no es fácil. Y yo estoy seguro que hemos cometido errores, y estoy convencido de que seguiremos cometiendo errores, porque nosotros somos personas normales y corrientes que nos podemos equivocar. Yo creo que lo que una persona que se dedica a la política, lo que tiene que hacer cuando se comete un error es, con toda la humildad, pedir disculpas, aprender del error, enmendarlo y seguir trabajando mirando al futuro. ¿Quién ha cometido un error en el caso de Podemos Valladolid? Hay una circunstancia ahora mismo entre los concejales electos en el ayuntamiento, la cúpula del partido a nivel provincial. Ellos denuncian que los concejales han aceptado una serie de prebendas, de entradas en espectáculos, han decidido hacer una escisión. Hay un problema de fondo y no se han registrado ningún tipo de dimisiones. ¿Usted a quién achaca toda esta circunstancia y cómo se podría resolver esta cuestión? Bueno, yo creo que en esta cuestión de lo que se trata es de una evidente diferencia de criterios entre partes del Consejo Ciudadano Municipal de Valladolid. Pero también tengo que decir que sí que ha habido dimisiones. Las personas que están en el ayuntamiento, las personas que están en la candidatura de Si se puede, han presentado su dimisión del Consejo Ciudadano Municipal de Valladolid, con lo cual ya no forman parte del mismo. Esto, bueno, pues denota de que en Podemos hay disensos, que en Podemos también hay discrepancias, que en Podemos también hay controversias, y que Podemos no es un partido de cartón piedra, que las cosas que acaecen y suceden en otros partidos políticos también evidentemente suceden en Podemos. Pasa que nosotros no lo tapamos, no lo ocultamos. Somos un partido que creo que sí que somos transparentes, incluso a estos niveles. A mí particularmente no me gusta cómo se ha tratado este tema, porque creo que puedan haber discrepancias, que puedan haber diferencias, pero no me gusta estar constantemente fomentando esas discusiones internas. Y yo precisamente he pedido, como secretario general autonómico, he pedido perdón por la imagen que se ha podido dar en Valladolid. He pedido perdón a los inscritos y a las inscritas de nuestra formación. Evidentemente ha sido un problema complejo y una situación desagradable, pero yo estoy convencido de que ya se está reconduciendo, que se va a reconducir en un futuro, y de que Podemos en Valladolid va a ser una de las provincias que aporte al cambio en España y consigamos muy buen resultado en las elecciones generales. ¿Tiene constancia de que se hayan aceptado esos regalos por parte de los concejales? No, es que ya te digo que yo creo que se hablan de cosas a veces que quizás se han podido sacar un poco de contexto, porque yo creo que regalos, por lo que yo tengo entendidos, no ha habido regalos. Yo creo que se está dilucidando, se está debatiendo de unas entradas para un partido de balonmano femenino, que, bueno, yo creo que hay distintos criterios, si una entrada para un partido de balonmano femenino es una prebenda o no. Yo considero que no es algo tan grave aceptar una entrada cuando además ese equipo te pide que vayas a apoyarles. Sinceramente creo que es una cuestión de diferencia de criterios
Y yo insisto en que confío que ya se están poniendo las bases a través del diálogo para reconducir esta situación y para que Podemos en Valladolid aporte en gran medida al cambio en este país y podamos obtener 1 o 2 diputados en esta provincia. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que corremos el riesgo de volvernos locos todos aquí y entrar en una dinámica como esquizofrénica, ¿no? Porque bueno, ya sí vamos a discutir si unas entradas del balonmano, alguien puede reprobar unas entradas del balonmano, que es una prebenda que es de un tamaño, de una estupidez increíble, pero ¿cuál es lo que ocurre? Y no se lo achaca usted, pero hay gente de su formación que ha alimentado y ha abonado ese campo, ¿no? Que parezca que unas entradas del balonmano Valladolid, escucha, que se regalan a un montón de colectivos, esas entradas precisamente porque lo que hay que buscar es gente que vaya, imagino que les guste que vayan políticos, igual que les guste que vayan agentes sociales, porque puede atraer. Si ya entramos en la disquisición de dilucidar si es una prebenda o no, es que entramos en un modo de estupidez increíble, pero insisto, es que hay gente de su formación que ha alimentado y ha abonado ese caldo de cultivo en el que hoy estamos, que era lo que me refería yo en la pregunta del inicio. Yo personalmente soy partidario del sentido común y coincido contigo que esto es como todo, hay que tener sentido común y también hay que ser conscientes de que cuando tú estás en las instituciones, pues a veces tienes que ir como cargo representante de la gente que te ha votado. Insisto, con sentido común y con sensatez, yo creo que es como se tienen que hacer las cosas y este tema yo espero que no vaya a mayores. Por no, yo creo, enrocarnos en esto, que más o menos lo tiene claro, usted es el portavoz de Podemos y el secretario, el responsable en Castilla y León y el portavoz en las Cortes de Castilla y León, y usted es leonés. ¿Usted se cree Castilla y León? Yo me creo Castilla y León. Yo creo que quien no se ha creído Castilla y León es el gobierno de la Junta de Castilla y León, que creo que en estos 28 años no ha hecho absolutamente nada por cohesionar el territorio, por vertebrar nuestra comunidad autónoma y por generar un sentimiento de comunidad autónoma. De hecho, creo que Castilla y León, cuando tú viajas por todas las provincias, ese sentimiento no se palpa, y no se palpa porque, insisto, creo que la Junta de Castilla y León no ha hecho nada por fomentar esa cohesión y por fomentar ese posible sentimiento. ¿Y qué hay que hacer para fomentar esa cohesión, ese sentimiento? ¿Usted cree que Herrera no se cree Castilla y León? Yo creo que Herrera se cree Castilla y León. Estoy convencido, además, de que Juan Vicente Herrera se cree Castilla y León, pero quizás las políticas que ha desarrollado su partido no han ido por esa senda. Él sí lo puede creer, y además estoy convencido, pero yo creo que el gobierno del Partido Popular, en estos 28 años, Herrera no ha estado 28 años en el gobierno, en estos 28 años del gobierno del Partido Popular, los que menos han creído Castilla y León han sido el propio Partido Popular. Dando un paso para atrás, me gustaría volver al tema municipal. ¿Está satisfecho, más aún en un territorio como el de Castilla y León, con la fórmula con la que Podemos haya concurrido en las elecciones municipales? Sí que es verdad que ha habido determinados sitios donde, bueno, el juntar determinados colectivos, bueno, no ha salido quizá del todo bien. ¿Debería haberse presentado Podemos con su propia marca en las municipales? No es una cuestión de lo que me guste a mí o no, es una cuestión de lo que decidió la ciudadanía, de lo que decidió la gente. Todas las decisiones en nuestra organización las toman las inscritas y los inscritos en Podemos, y eso fue lo que ocurrió, lo que aconteció en la Asamblea Fundacional, en la Asamblea de Vistalegre, en la Asamblea Si se puede, donde se votó cómo se iba a concurrir en las elecciones municipales, y los inscritos e inscritas votaron que se concurriese en formas de candidaturas de unidad popular sin utilizar la marca Podemos. Se lo pregunto de otra forma, ¿hubiera salido mejor si hubiera sido Podemos? Yo creo que si Podemos hubiese presentado con su marca, echando la vista atrás, que evidentemente es mucho más fácil emitir un juicio, yo creo que se hubiesen sacado todavía mejores resultados. Pero bueno, insisto que a toro pasado es mucho más fácil decir las cosas. ¿Y puede llegar a perjudicar en cierta manera o puede llegar a tener una relación con el descenso en popularidad que está teniendo Podemos de cara a la cita del 20 de diciembre? Yo sinceramente creo que no. Yo creo que, bueno, estos medidores de popularidad, que imagino que te refieres a las encuestas, yo parto de una premisa, y es que las encuestas, son fiables hasta cierto punto. Yo también considero que las encuestas que en enero nos daban como primera fuerza política, bueno, pues quizás estaban un poco infladas. Nuestra experiencia con las encuestas, la verdad es que depara todo tipo de resultados, porque antes de las elecciones europeas las encuestas nos daban un eurodiputado, como mucho, y al final sacamos 5. Para las encuestas parece que nos dan un retroceso, pero sin duda yo confío y estoy convencido de que vamos a obtener un resultado mucho mejor del que marcan las encuestas, que como sabéis es una foto fija en un panorama político que es extremadamente volátil, que es muy cambiante. Ahora mismo en la situación de aquí a 2 semanas puede variar completamente, y a Podemos las campañas electorales se nos dan especialmente bien.
Así que yo confío que de aquí al 20 de diciembre vamos a subir muchísimo y yo desde luego soy muy optimista para las generales. Pero usted no percibe, claro, hay que analizar, usted habla de las encuestas, son las mismas encuestas que les daban una progresión, una proyección muy importante hace un año, que ahora nos la dan. ¿No percibe cierto desencanto con su fórmula? Cierto desencanto, hay que mirar una cosa, hace un año no había irrumpido todavía con la fuerza que tiene ahora mismo otra alternativa de partido no clásico, que es Ciudadanos. Hay que recordarlo, sí, hay que recordarlo, que hace un año no había irrumpido. Es decir, esas mismas encuestas que no detectaron tampoco la irrupción de Podemos en las europeas, es verdad, que fue el primer granito. Pero es verdad que Ciudadanos irrumpe con fuerza en vísperas de las elecciones andaluzas en este año, es decir, el recorrido de Ciudadanos ha sido en el escaso margen de 8 o 9 meses, la fuerza que ha ido acumulando elección tras elección. ¿Usted no percibe ese desencanto o que tal vez ese encanto se ha transmutado y ha ido hacia la orilla de Ciudadanos? Bueno, lo primero, un matiz, que sí que coincido contigo, quizá mi expresión corporal haya sido errónea cuando decías lo de la irrupción. Sí es verdad que Ciudadanos ha irrumpido hace escasas fechas, yo me refería más a que es verdad que tiene ya un mayor recorrido político, porque Ciudadanos ya lleva 10 años de trayectoria en este país, pero sí que es cierto que su irrupción con fuerza pero se produce fundamentalmente en Cataluña. Sí, efectivamente. Respecto a lo que me preguntabas, desencanto, yo creo que no, pero yo creo que esto anuda y entronca con lo que me refería anteriormente, que la construcción de una organización política en tan poco tiempo evidentemente es algo complejo. Y evidentemente cuando tú construyes una organización en un año y medio, pues también hay contradicciones y se pasan muchos procesos de primarias y eso puede generar también de vez en cuando algún tipo de disensos y de enfrentamientos, y yo creo que eso lo hemos notado. También considero que hemos estado muy expuestos al foco mediático, que es verdad también que nos ha favorecido, porque es verdad que las apariciones de nuestros portavoces nos propulsaron hace un año gracias a los medios de comunicación, pero es verdad que también hemos sufrido también, bueno, pues, varios golpes que yo creo que también se han notado. Y en un año la política, y yo lo he comprobado en primera persona, la verdad es que sí que desgasta un poco. Entonces, en un año yo creo que, bueno, hemos quizá perdido esa novedad, pero yo considero que no hay desilusión. Yo lo que palpo en la calle, lo que palpo cuando recorro Castilla y León es lo contrario. A mí muchísima gente se me acerca en la calle y me da ánimos y me dice que estamos con Podemos, y la verdad es que yo sí que noto ese sentimiento de ilusión en nuestra formación. Viendo las generales, ahí a la vuelta de la esquina, el 20N, si cogemos, y no estoy hablando de encuesta, estoy hablando de una traslación de los datos de las últimas autonómicas, no las municipales, porque no en todos los municipios se presentó Podemos o Ciudadanos. Si cogemos la traslación en Castilla y León, a ustedes les da la opción de obtener 2 diputados en Castilla y León, que en concreto son en el caso de León y en el caso de Valladolid. ¿Eso sería un buen resultado con el que presentarse usted ante Pablo Iglesias con esos 2 diputados? Y lo que estoy haciendo, insisto, no es ningún juego demoscópico ni nada, simplemente estoy trasladando el resultado de las autonómicas, donde a ustedes con ese mismo resultado les permitiría tener representación en el Congreso, en la circunscripción de León y en la de Valladolid. Yo espero mucho más, espero más de 2, y te voy a razonar la respuesta. ¿Y dónde los espera? Porque bueno, aquí hay que buscar las circunscripciones, no se puede decir 7 en general. Bueno, no, mira, por ejemplo, yo espero uno en Zamora, por ejemplo, espero en Burgos también, espero un diputado, y creo que tenemos opciones en más lugares, pero te voy a razonar mi argumentación. Yo espero más porque considero que desde que hemos entrado en las instituciones, desde que estamos en las Cortes de Castilla y León, sinceramente considero que hemos hecho un buen trabajo. Y creo que ese trabajo la ciudadanía lo va a valorar, porque considero que en Castilla y León están viendo que otra forma de hacer política es posible y están percibiendo que Podemos es la alternativa que prioriza a las personas por encima de todos. También considero, por ejemplo, que respecto a Ciudadanos, que es la otra fuerza política que ha irrumpido en nuestro panorama en Castilla y León, pues sí que creo que nosotros hemos trabajado más y sí que creo que hemos visibilizado cómo nosotros priorizamos a esa mayoría social que ha sido golpeada por esta crisis, y que todas las iniciativas que hemos hecho en las Cortes, que han sido muchas, que han sido 3 proposiciones de ley, que han sido 10 PNLs, que ha sido una interpelación al Gobierno, todas ellas van en esa línea de priorizar a las personas que peor lo están pasando en estos momentos. Pero continuando con la argumentación que decía antes Pablo Lago acerca de un posible desencanto ciudadano, ¿no percibe usted también en la calle la sensación de que Podemos se alinea más con las ideas que puede promulgar el Partido Socialista, mientras que Ciudadanos al final se puede incrustar más con el Partido Popular? En fin, que al final esa alternativa al bipartidismo al final se convierte en un sistema de alianzas. Yo creo que para nada. Creo que la gente lo que percibe es que nosotros somos un partido de verdad,
y que nosotros lo que proponemos lo vamos a cumplir. El Partido Socialista puede decir muchas cosas, pero el Partido Socialista tiene un lastre tremendo. Y es que el Partido Socialista cuando gobierna dice una cosa y cuando está en la oposición dice otra. Yo a veces hago el chiste, el chascarrillo fácil de comparar al Partido Socialista con los Volkswagen trucados. Porque cuando están en la oposición parece que son ecológicos, parece que son renovables y parece que son muy modernos, pero luego cuando están en el gobierno demuestran lo que verdaderamente son. Son un partido, pues eso, caduco, un partido del que su motor sale humo, un partido que reforma el artículo 135 de la Constitución española, un partido que hace una reforma laboral que inicia el declive y el retroceso de los derechos laborales de los trabajadores, un partido que, insisto, tiene un discurso cuando está en el gobierno y que tiene un discurso radicalmente distinto cuando está en la oposición. Yo creo que la ciudadanía percibe eso, que el partido que de verdad va a mantener ese discurso y esa coherencia ideológica es Podemos. Y bueno, sí, a nivel nacional también es verdad que existió ahí un breve noviazgo con Izquierda Unida que terminó roto. Aquí en Castilla y León, ¿qué tal nos llevamos con nuestros colegas de Izquierda Unida? Pues la verdad es que en Castilla y León, bueno, Podemos va a concurrir en Castilla y León con nuestra marca. Si te refieres a nivel personal, yo, por ejemplo, tengo muy buena relación con Sarrión, con el portavoz de Izquierda Unida del Grupo Mixto en las Cortes. La verdad es que personalmente tengo la mejor relación con él y además creo que es un excelente parlamentario. ¿Y a nivel político? A nivel político no tenemos relación. A nivel político Podemos va por un camino, Izquierda Unida va por otro y bueno, en las elecciones generales cada uno concurre con siglas distintas. Ahora que es momento, perdón, Pablo, ahora que es momento de proyectar los programas electorales de cara a la cita con las urnas el 20 de diciembre, uno de los debates que más está surgiendo y que afecta mucho a nuestra tierra es diputaciones sí o diputaciones no. Desde Podemos se va a insistir a Madrid de la importancia que tienen las diputaciones. ¿Comulga con la idea de...? Sí, desde Podemos lo tenemos muy claro. Diputaciones no. En Podemos abogamos por suprimir las diputaciones, que son unas instituciones que no se eligen directamente por la ciudadanía y que han demostrado ser un foco y un nido de corrupción tremenda. Nosotros apostamos por la comarcalización, sabemos que en Castilla y León la ordenación del territorio va por otros derroteros porque ya están pactados, pero nosotros aún así haremos nuestras propuestas en el modelo de ordenación del territorio, intentando hacer aportaciones puntuales, ya que sabemos que lo que nosotros proponemos, que es la comarcalización, en Castilla y León no va a ser posible. ¿Se da cuenta que usted le pierde esa inercia de las diputaciones? Han sido un foco y un nido de corrupción tremenda. ¿Pero por qué dice usted eso tan categóricamente si las diputaciones hay gente muy honesta que trabaja? Además, tal y como está configurada esta comunidad, Castilla y León, esta provincia, Valladolid, es decir, con tantos pueblos, ¿usted sabe la labor tan importante que hacen las diputaciones en el mundo rural ahora mismo por la configuración que tienen en concreto este territorio? Pero digo, eso es lo que usted, esa inercia le pierde con la categoría del dogmatismo que le ha dicho. Es un foco de corrupción y de tremendo, me parece una cosa... Que el argumento, bueno, quizás he exagerado un poco. Pero yo creo que es tremendista usted. Yo creo que no. Tú y yo que somos de León, sabes que hace un año el presidente de la Diputación de León estaba en la cárcel. Bueno, yo soy de Ponferrada. De Ponferrada. Y sabes que el Partido Popular tuvo que emitir un comunicado cuando el presidente de la Diputación de León estaba en la cárcel diciendo que desde la cárcel no se podían dirigir las diputaciones. Sí, hemos visto ministros en la cárcel y presidentes de comunidades en la cárcel. Pero mi argumentación... Y responsables de partidos políticos en la cárcel, pero por eso no son focos. Pero mi argumentación y nuestra argumentación política sobre las diputaciones no pivota sobre la corrupción. Nosotros creemos que es una cosa de eficacia y de eficiencia económica y política y consideramos que descentralizando, consideramos que cuando la administración llega más a los territorios, con el modelo comarcal creemos que sería mucho más eficaz y sería mucho más eficiente en la gestión y que la gente que vive en las áreas rurales y más en una comunidad autónoma como la nuestra, con 2.248 municipios, con un modelo comarcal, yo creo que se podrían dar mejores y más eficaces servicios a la ciudadanía, a la gente que vive en el mundo rural, por la cual apostamos desde Castilla y León. Yo creo que es fundamental dar un impulso a la gente que vive en el mundo rural en nuestra comunidad autónoma y eso consideramos que políticamente sería mejor con un modelo comarcal y eliminando las diputaciones, no con la premisa de que sea un foco de corrupción, sino porque son menos eficientes y son menos eficaces. Y desde luego lo que sí que sea disfrutable es que las diputaciones es una institución que no se elige directamente por los ciudadanos. Pero eso es otra cuestión, cambiar la ley electoral, que seguramente la llegada de formaciones como ustedes, vamos a ver luego cómo responden, cuando tengan responsabilidad, será una cuestión de, lo primero, hacer elecciones directas para las diputaciones y sobre todo listas abiertas, pero en todos los ámbitos, no solo en el Senado, sino también en las ciudades, porque esa es la forma de evitar algo de lo que hablaba usted antes de los partidos, y es la partitocracia, la excesiva partitocracia que al final lo anega todo y lo controla todo
que al final ustedes también acabarán cayendo en esa tentación de la partitocracia, donde al final el responsable público elegido no se tiene que preocupar de sus vecinos en la ciudad, por ejemplo, sino se tiene que preocupar de llevarse bien con el aparato para que le coloque en los puestos de salida. Pero bueno, ese es otro debate, pero le decía por eso decir, fue un foco de corrupción porque hayan metido en la cárcel al presidente de la Diputación de León. Hombre, no vamos a suprimir el Ministerio del Interior, porque hubieran metido en la cárcel si no, a todos los responsables del Ministerio del Interior. No, claro. por eso te matizaba a que... Nuevo, a Vera... Claro, claro. Por eso te hacía el matiz, que verdad que es fundamental ese matiz, que nuestra nueva apuesta por las diputaciones no se fundamenta en eso, se fundamenta en lo que te digo, en que creemos que la comarcalización daría una más eficacia y una mayor eficiencia a la prestación de servicios públicos a la gente que vive en las zonas rurales, que creemos que es fundamental, capital, esencial y nuclear en una comunidad autónoma como Castilla y León. Y en esa comarcalización que proponen, ¿abogarían por que los municipios de menor tamaño o de menor entidad se pudieran fusionar entre sí para poder agilizar o poder tener más eficacia a la hora de prestar los servicios? Dadas las características que tiene al final nuestro territorio, que hay muchos núcleos de población que al fin de cuentas llegan 50, 80 o máximo 100 vecinos. Bueno, de todas maneras yo creo que hablar de esta hipótesis tampoco es muy pragmático, porque, insisto, aquí en Castilla y León ya hay un modelo de ordenación del territorio que se ha firmado en el año 2013 y además dentro del pacto de reforma del estatuto nosotros estamos dentro del mismo y nos tenemos que ceñir y nos tenemos que constreñir a lo que ya se está legislando, y el modelo es el modelo que han pactado el Partido Popular y el Partido Socialista, que aun no siendo para nosotros el mejor, consideramos que puede llegar a ser útil y bueno, vamos a hacer las aportaciones que consideramos necesarias para que, insisto, a esos municipios, a esa gente que vive en áreas rurales, les pueda llegar los mejores servicios públicos, la mejor educación, la mejor sanidad y los mejores servicios sociales, que yo creo que es el interés que tenemos, no solamente Podemos, sino todos los partidos políticos en esta comunidad. Ofrecer y facilitar los mejores servicios públicos para que la gente que vive en los núcleos rurales no tenga que desplazarse a las ciudades y se puedan asentar, se pueda fijar población y evitar esa lacra que sufrimos en Castilla y León, que es la despoblación, y que después de 28 años de gobierno del Partido Popular es evidente que algo se ha hecho mal porque seguimos sufriendo una sangría ingente de población en Castilla y León. Vamos a meter un aprieto. ¿Qué hacemos con los 4 aeropuertos? Pero escuche, no me conteste teóricamente, ni me haga alegorías, por favor. ¿Qué hacemos con los 4 aeropuertos? ¿Sí? Pues yo creo que racionalizar el gasto. Hay que ver si un aeropuerto... Ya empezamos mal. No, escuche, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Y más con la llegada inminente del AVE a Castilla y León, que evidentemente no el AVE, usted que decía que es de León, sabe que el Alvia, prácticamente, la sola llegada del Alvia a León liquidó prácticamente el aeropuerto, la llegada del AVE es la desaparición prácticamente del aeropuerto de León, más allá de los vuelos charter para ir de viaje. Ahora, queremos aeropuertos para que los que vivimos aquí, a través de las subvenciones de las instituciones, es algo que digo muy a menudo, nos vayamos más baratos de viaje gratis a la playa. ¿Eso es lo que queremos en los aeropuertos o qué es lo que queremos? Yo, cuando digo que abogo por la racionalización, creo que es una respuesta coherente. ¿Qué hacemos con los aeropuertos? Pues desde luego ver si son rentables o no. Y desde luego, para mí, subvencionar algo con dinero público que no es rentable, yo no lo veo adecuado. Y creo que 4 aeropuertos en Castilla y León quizás son demasiados. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría nuestro partido? Pues te digo que haría nuestro partido. Priorizar la vertebración territorial en Castilla y León. Priorizar el ferrocarril convencional en Castilla y León. Que la gente, que los castellanos y leoneses podían tener una intercomunicación mucho mejor de la que tienen ahora en esta comunidad autónoma. No puede ser que provincias como la de Soria esté prácticamente incomunicada del resto de Castilla y León. ¿Qué haría yo? Pues insisto, con el dinero público, vertebrar el territorio, cohesionar el territorio de Castilla y León, que hasta ahora no se ha hecho y que para mí es la prioridad que tenemos que dar a los castellanos y leoneses. Primero, preocupémonos de vertebrar nuestro territorio y desde luego ya veremos qué hacemos con los aeropuertos. Claro, porque la cuestión al final tiene un trasfondo que es los intereses provinciales. Si al final solo se queda en un aeropuerto, decidimos dónde. Si León se queda al margen, se enfadaría con, digamos, con la administración central o la autonómica en este caso. Al final hay una baza que es el sentimiento de pertenencia, que como usted decía antes, no hay un sentimiento de pertenencia colectiva y sí individual a una provincia. Evidentemente, por eso la política no es un asunto fácil, por eso la política es una cuestión compleja y eso es una cosa que habría que estudiar en profundidad. Y si se apuesta por 1 o 2 aeropuertos, evidentemente habría que estudiar muy bien, también con datos económicos, con cifras, en dónde habría que ubicar esos aeropuertos.
es una cosa que requiere un estudio y una cantidad ingente de datos que yo ahora mismo no tengo y no me siento en condiciones de decir en qué ciudad o en qué ciudades deberían ubicarse los aeropuertos principales sin tener ese estudio suficientemente estudiado. Pero mire, usted ha dado un asunto clave, ha tocado un asunto clave en esta comunidad sobre la identidad. Y es claro, al final los reinos de taifas, que son las provincias, reinos de taifas que alimentan los dos partidos, tanto el PP como el PSOE. Sobre todo el asunto este del constante agravio, desagravio, victimismo, que se alimentan, por ambas formaciones se han ido alimentando, y eso yo creo que ha impedido que se haya ido forjando ese sentimiento de comunidad. Porque al final un sentimiento de comunidad, mira, ahora que estamos hablando de Cataluña, no tiene que ver con la diversidad, todo lo contrario. Igual que este país es muy diverso, es muy singular, es muy plural, esta comunidad es muy diversa, es muy plural, es muy singular, y yo creo que eso fortalece esa comunidad. Pero lo que no lo fortalece es el agravio, es decir, que el PP de León, el PP de Valladolid, el PP de Ávila se queje de lo que tienen las otras provincias. Nadie, por temor, seguramente por el temor ese a las circunscripciones, a los reinos de taifas de las provincias, y sobre todo a determinadas provincias, como son las que más pesan poblacionalmente y por tanto más en votos, como son Burgos, Salamanca, León y Valladolid, nadie se ha atrevido a hacer una estrategia de comunidad clara, es decir, vamos a apostar porque cada sitio sea una cosa que entre todos haga una suma muy importante y conjugue en una comunidad de verdad, más allá de las singularidades que tiene que tener León, Salamanca, las tradiciones, las creencias, los ritos y un montón de cosas que lo que hacen, insisto, es enriquecernos, no minorarnos y nos crea ninguna discrepancia. Ese es el concepto además que yo tengo de este país, de España, precisamente ahora con el caso de Cataluña, ¿no? Que somos un país de enormes diversidades. Es decir, ¿ustedes se van a atrever a hacer eso que no ha hecho nadie, por ejemplo? Yo creo que sí. De hecho, Podemos en Castilla y León, yo no veo ese reino de taifas o no veo ese cainismo entre Podemos en León o Podemos en Soria. Yo creo que eso sí que lo hemos conseguido en Castilla y León. Toda la gente que somos de Podemos, pues la verdad es que no tenemos esas rivalidades que hasta ahora yo sí que veo que suceden en otros partidos políticos. Trabajaremos en ellos. Yo creo que es una cosa de progresar, creo que es una cosa de ir avanzando, creo que es una cosa de ir superando problemas, tanto en Castilla y León como ponías también el ejemplo de Cataluña. Yo hay una frase de Theodore Roosevelt que a mí me gusta mucho, que decía que una gran democracia tiene que progresar, porque si no progresa pronto dejará de ser o grande o democracia. Y yo creo que eso lo que quiere decir es que nos tenemos que adaptar a las circunstancias, que las leyes, que los reglamentos no pueden estar escritos en piedra y que han de adaptarse a las necesidades sociales de cada periodo político, de cada periodo histórico. Y es bueno que los políticos sepan adelantarse a los problemas y si no son capaces de adelantarse a los problemas, por lo menos adaptarse a los problemas y a las tesituras políticas que se dan en cada coyuntura. Y, por ejemplo, modificar las leyes o modificar la Constitución para adaptarlas a las demandas de la ciudadanía, yo creo que es algo bueno. Lo que no sé es por qué ha habido tanto miedo en este país a modificar la Constitución. No lo entiendo, por ejemplo. Ahora que habla usted de Cataluña, ¿por qué no han rubricado el acuerdo de las Cortes mayoritarias, que solo ustedes y Izquierda Unida no han rubricado, del apoyo más que a la unidad de Cataluña, sobre todo el apoyo contra el desafío soberanista independentista de la idea de imponer un criterio de unos pocos contra unos muchos? Sí, es lo importante, lo estamos dirimiendo aquí. No lo hemos suscrito porque consideramos plenamente en vigor y que además tiene más sentido que nunca un pronunciamiento que hicieron las propias Cortes el 23 de diciembre del año 2014, hace menos de 11 meses. Y ese pronunciamiento abogaba por el diálogo, abogaba por la escucha, apuntaba a la línea de tender puentes con Cataluña, manifestaba el amor de los castellanos y leoneses para los catalanes y también, por supuesto, con el respeto a la Constitución y a las leyes. Y creo que ese pronunciamiento tiene ahora más sentido que nunca y, sinceramente, para mí es más adecuado al pronunciamiento que se quería hacer ahora. ¿Y no creo que le va a hacer daño aquí en Castilla y León no haber apoyado ese pronunciamiento recientemente? Que lo que hace es ahondar en lo mismo que aquel pronunciamiento de 2014. Ahonda un poco más, donde ustedes en 2014, yo recuerdo que no estaban en las Cortes de Castilla y León, ahonda en el diálogo, ahonda en el respeto a la ley, también en el diálogo y en la consecución de una serie de objetivos por la vía política también ahonda ese. No he entendido. Particularmente a nosotros nos gusta más ese pronunciamiento y a la segunda parte de tu pregunta, la verdad es que nosotros no hacemos las cosas por obtener un rédito político o no. Yo creo que es otro de los vicios de algunos partidos políticos, hacerlo todo en virtud de si te puede beneficiar electoralmente o no.
Nosotros consideramos que nos gusta más el pronunciamiento ya en vigor, ya vigente, ya existente. Consideramos que es muy rotundo y muy claro en apostar por ese diálogo, por ese tender puentes, por esa escucha y por respetar, que también se indica así, la Constitución y las leyes. Tiene más vigor que nunca y lo que nosotros no vamos a hacer es movernos por electoralismo. Lo que nosotros no vamos a hacer es tomar decisiones por si podemos sacar 15 votos más o 50 votos más. Usted no hacen las cosas por una cuestión electoral, pero sí que es cierto que en varias ocasiones, usted ha insistido y además lo ha mencionado aquí alguna vez, en el caso de Valladolid, que tendría que ser punta de lanza del cambio, hablaba de Castilla y León como bandera del cambio. ¿Cómo se ve de cara a esa cita electoral? Porque claro, entiendo que no sé si hasta cierto punto habría que ser electoralista para intentar que desde aquí una comunidad grande pudiera dar ese empujón. No sé si es un defecto o una virtud, pero es que yo soy muy optimista. Y yo lo que palpo de verdad es que es un sentimiento de ilusión en Castilla y León desbordante. Yo ahora estoy recorriendo, he estado en Segovia, voy a estar en Ávila, en León, en Valladolid, en Palencia, y yo de verdad que palpo esas ganas de cambio en Castilla y León. ¿Lo ve aquí especialmente frente a otras regiones? Pues sí que lo veo incluso más, quizá porque esta es una comunidad autónoma tradicionalmente más conservadora, quizá porque aquí tenemos una imagen de ser más fríos, de ser menos entusiastas, de no mostrar tanto nuestros sentimientos, pero yo de verdad que cuando voy por Castilla y León, cuando recorro nuestra comunidad autónoma, palpo y percibo esa ilusión en la gente, y yo veo a la gente y veo un brillo de ilusión en los ojos, y estoy convencido de verdad de que el día 20 de diciembre nuestra comunidad autónoma va a ser de las que más contribuya al cambio político en este país, quizá también porque es de las comunidades autónomas en las que menos se espera eso, quizá también porque tradicionalmente se ha considerado una comunidad autónoma, pues evidentemente no que se ha considerado, lo ha sido muy proclive al Partido Popular, pero estoy convencido de que de verdad Podemos en Castilla y León va a ser uno de los estandartes del cambio político en este país. Le voy a hacer una pregunta que usted no ha contestado nunca, yo me sé más o menos la respuesta, pero me gustaría que lo dijera usted. ¿Usted se resistió a ser cabeza de lista al Congreso por León? ¿Se resistió a Pablo Iglesias a ser cabeza de lista por León, al menos en 2 ocasiones? Bueno, hubo oportunidad de poder ir a la lista de Pablo, pero, sí. Pero digo porque lo diga, porque uno tiene que enorgullecerse también de las actitudes leales que ha cometido, ¿no? Y usted me consta que se resistió a Pablo Iglesias a ser cabeza de lista, la tercera ocasión le dijo que sí, y al día siguiente Pablo Iglesias le dijo a usted que le veía muy convencido porque usted esgrimió que había adquirido un compromiso con esta tierra, con Castilla y León, siendo procurador, y que no le parecería ni sensato, ni justo, ni leal de repente desaparecer para buscar acomodo en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Es decir, Sí. que se puede decir también sin ningún tipo de complejos. Bueno, sí, mi compromiso es con Castilla y León. A mí se me ha elegido para ser secretario general autonómico y portavoz de mi grupo en las Cortes de Castilla y León. Es verdad que hubo esa opción, cierto, y es verdad que yo preferí quedarme en Castilla y León porque considero que aquí estamos haciendo un buen trabajo y quiero quedarme en mi comunidad autónoma. A pesar de lo que suceda el 20 de diciembre, más nada, sabemos que usted es una persona de máxima confianza del líder nacional, uno de sus varones, si se puede decir así. ¿Variaría un poco su postura en función del resultado? No, yo tengo un compromiso con Castilla y León y me voy a quedar aquí. Yo creo que cuando los ciudadanos te eligen para algo tienes que respetar a la ciudadanía y tienes que respetar el compromiso que has adquirido tanto con los castellanos y leoneses como también con uno mismo. Y yo creo que si me he presentado aquí debo continuar y además estoy encantado de hacerlo, estoy muy orgulloso de poder ser el portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León y trabajar por intentar mejorar esta comunidad autónoma. Usted no había participado en una política, por lo menos, no sé, seguramente en cuestiones en las facultades de la universidad, habría estado en movimientos, pero no había participado en política pública y activa, y de repente usted llega a la política y llega de forma brusca. Cuando digo de forma brusca, no tiene ningún ánimo operativo, sino que de repente se encuentra como portavoz de todo un grupo, del tercer grupo que tienen las Cortes de Castilla y León, con enorme peso, habiéndole mirado mucho a su espectro ideológico cercano, que puede ser el Partido Socialista, y se encuentra ahí en las Cortes. ¿Qué le ha comportado a usted? El aprendizaje ha sido muy brusco, las sorpresas han sido más de las que le parecían.
¿Es ideal ese tipo de la llegada a la política, esa forma? Evidentemente ha sido abrupta la llegada y ha sido, bueno, ha sido un proceso complicado, porque de no tener experiencia de ningún tipo en política a verte en el meollo de, además, en una ebullición, en un momento de ebullición político y de tomar decisiones muy trascendentes y de calado tanto para Castilla y León como para este país, pues evidentemente ha sido complejo. Me ha llevado mucho esfuerzo, me ha llevado muchas horas de estudio, muchas horas de intentar conocer mejor la realidad de nuestra comunidad autónoma, porque creo que es una labor de cualquier político intentar crecer y mejorar día a día, y desde luego yo sé que todavía me falta mucho, sé que me queda mucho por aprender, sé que me queda mucho por mejorar, pero desde luego por mi esfuerzo no va a quedar. Última pregunta, Pablo, por favor. Sí. Adelante. Solo si os andaba sobre eso, le iba a decir que nos consta a los periodistas que usted trabaja mucho, que va a las 9 de la mañana a las Cortes, que hace jornadas maratonianas a veces en las Cortes. Le voy a decir una cosa, tenga cuidado porque va a poner en evidencia a muchos procuradores. Bueno, yo creo que yo estoy muy contento de lo que está trabajando mi grupo parlamentario, estoy muy orgulloso de mis compañeras y de mis compañeros en Podemos, pero es verdad que también, para ser justo, hay procuradores, tanto del PP como del PSOE, de Izquierda Unida y de UPL, que también trabajan mucho. Así que, bueno, yo seguiré trabajando porque considero que es nuestro deber y es nuestra obligación como representantes públicos. Debemos trabajar más aún de lo que hacíamos en nuestra vida anterior. Con ese compromiso de trabajo y esa permanencia aquí en Castilla y León cerramos este programa de La Quinta Esquina. Pablo Fernández, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Pablo Lago, Luis Huerga, Buenas por habernos noches. acompañado también, compañeros. Buenas noches. Y a ustedes, señores y señores, por haber estado con nosotros en este programa de La Quinta Esquina con el secretario autonómico y portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León. Buenas noches.